En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal. Aquí está con ustedes como cada jueves y además expectante siempre de saber lo que nos va a platicar en este análisis tan sabroso que nos da de la escena política nacional. ¿Cómo estás, Fernando? Estimado Ángel, muy bien, gracias. Muy contento de estar este jueves aquí contigo y el gran equipo de RR. Oye, ¿de qué vamos a platicar esta mañana? Mira, ya platicabas hace un rato aquí al aire de la sesión de ayer de la Comisión Permanente. Que te adelantaste tú, perdón que te interrumpa. No, desde hace 8 días, mira, como si fuera clarividente. Nomás me falta que me dé los números del Melate, el licenciado Ortiz Proal, porque tú lo adelantaste. Va a ser un calvario para ese es el tema y está todo atorado en materia parlamentaria. Hay que recordar que la Comisión Permanente no tiene propiamente facultades legislativas, estimado Ángel. No pueden someter a su consideración dictámenes, no aprueba o rechaza reformas legales, pero sí tiene una función política importante, ¿no? Al final, el Congreso, el Parlamento en cualquier país es la arena política por excelencia. Sí, sin duda. Y pues se ve movida, ¿no? Tú dabas puntual cuenta de los acontecimientos del día de ayer y más allá del escándalo, que es parte de la vida parlamentaria, pues sí, ¿no? Pues recordemos que él se ha vuelto parte de la vida parlamentaria. Se ha vuelto parte, pero hace mucho, acuérdate esta frase de la Cámara Húngara, ¿no? Cuando se arman los cates, se armó la Cámara Húngara, pues se refieren precisamente a la Cámara de Representantes de aquel país donde era frecuente que se liaran a golpes, ¿no? Sí, tampoco es exclusivo ni original de México, esto ha pasado toda la vida, pero creo que en México también con la idiosincrasia que tenemos, con la sangre que nos caracteriza, pues son como más folclóricos y más vistosos estos encuentros. Claro, ¿no? Y mira, hay temas importantes aquí. Primero, cuando tienes un partido hegemónico, como lo hoy es Morena, como en una época lo fue el PAN, como en su momento y durante muchos años lo fue el PRI, ¿sí? El escándalo legislativo te pega a ti. Sí. O sea, el escándalo parlamentario le pega a Morena y al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. O sea, esa es la realidad. Entonces, quienes operan para este partido y para la presidenta en la Cámara de Diputados y Senadores, en este caso en la Comisión Permanente que se integra de manera mixta por diputados y senadores cuando no hay periodo ordinario de sesiones, esa responsabilidad de que el escándalo no lastime al gobierno es de Morena, ¿eh? Entonces, estas expresiones del senador Adán Augusto de a mí sus tiznaderas me tienen sin cuidado, que lo único que hacen es echarle gasolina al fuego que de por sí ya trae la oposición. No, y lo que le contestó la senadora Lili Telles también, y ya involucrando también a la presidenta de la República, me parece pues de mal gusto, pero a final de cuentas es parte de la personalidad que tiene la senadora y que no es novedad, pero nos da un adelanto de cómo si continúa el señor López al frente de esta coordinación, será cosa de todos los días ver a los legisladores de oposición con megáfono en mano. Así es, y en política, tú lo sabes mejor que yo, Ángel, el timing, el momento es muy importante. Todo indica que el senador Adán Augusto debió haber pedido licencia desde el principio. Con este mismo argumento, yo no tengo nada que ocultar. Yo voy a comparecer en cuanto me lo pidan y para que vean que efectivamente no me escudo en el fuero, pido licencia. Y entonces liberas a la Comisión Permanente, al Congreso de la Unión, de la carga del tema, que seguramente rebotará, pero yo no con la misma intensidad que estando físicamente presente ahí el implicado, y ayudas al gobierno de la presidenta, que probablemente te podrá ayudar también a ti. Pero no atendieron ese timing, ¿no? Hoy ya el costo político es sumamente elevado, porque si hoy se va, pareciera que se confirma todo lo que la oposición ha dicho. Y si se queda, pareciera que el gobierno está tolerando situaciones que se supone no toleraba, ¿no? Entonces, hoy elevadísimo el costo político, el timing ha sido malo. ¿De quién es responsabilidad? Pues se supone que hay una secretaria de Gobernación, ¿no? Es verdad, sí. Que ha brillado por su ausencia, porque es precisamente aquí donde debería estar. O sea, es evidente que alguien tendría que haber convencido al señor Adán Augusto de que pidiera licencia, ¿no? Y obviamente no lo hace directamente la presidenta de la República. Claro, y para eso trabaja un secretario de Gobernación. Exacto. Entonces vemos que seguimos viendo esa falta de operación política a nivel federal, que es muy delicada en un país que tiene tantos frentes políticos abiertos, tanto con la oposición
como en temas republicanos, Pues sí. como cuestiones políticas que derivan de situaciones internacionales, ¿no? Todos estos temas de los Estados Unidos y demás, ¿no? O sea, urge a alguien que opere la política interior en México y hoy no se ve quién. Y pareciera, Ángel, la presidenta Sheinbaum va para el 7º mes Sí. en el gobierno y pareciera que sigue atrapada en este gabinete en el que la mitad sí son de ella y la otra mitad se los impusieron, y sigue atrapada en este dilema en el que ella es hoy la figura más relevante de un movimiento que parece no le hace mucho caso, y sigue atrapada en este discurso que buena onda ella todos los días le recuerda a la gente de Morena y del gobierno que hay que estar en la justa medianía, claro, y la austeridad juarista y demás, y pocos le hacen caso, ¿no? Ejerzan el poder con humildad, decía todavía otra vez en las últimas horas. Ya le perdí la cuenta a la presidenta de cuántas veces ha salido. Esto es como Pedro y el lobo, ¿no? Claro. Ya lo dijo tantas veces que ya no le ponen atención. Sí. El tema es que necesita quien le opere y que haya consecuencias a quien no lo atienda, ¿no? Porque por un lado pareciera pues que hay logros en la relación con Estados Unidos y se logra contener la onda de los aranceles y ahí va, ¿no? En temas delicados, claro, y la economía parece que se va pues reordenando. A tiro y tirón, pero ahí va. El dólar, por ejemplo, pues ya el peso ya abajo de la barrera de los 19. El plan para Pemex parece que cayó bien en la opinión pública. O sea, pareciera que hay cosas que se está avanzando y todo se pierde. Claro. O no se habla de estos logros. Quedan en segundo plano por el escándalo. El tema Adán Augusto, estos, ¿no?, escándalos. Por ejemplo, yo decía el tema de García Harfuch, como pues él por fin está logrando poner a su gente, y es muy claro la salida de Pablo Gómez la semana pasada de la Unidad de Inteligencia Financiera para irse a esta comisión, que dicen las malas lenguas que si quieres que algo no se resuelva, pues crea una comisión para hacerlo. Y además también hay un tema interesante, ¿no? Pablo Gómez fue, si mal no recuerdo, de los primeros beneficiarios de la figura de los plurinominales. Totalmente. Allá por los años 70, que él venía saliendo de Lecumberri, totalmente, del movimiento del 68, y si mal no recuerdo, por el Partido Comunista o el PSOE, alguna cosa de estas, ¿no? El pues PSUM se me hace. El PSUM. Entonces, hoy ya no. Hoy ya no funciona lo que sí funcionó. Claro. Hoy ya no hay que abrirle espacio a la oposición cuando se es gobierno, ¿no? Claro. Y cuando se era oposición, pues exigía al gobierno abrir el espacio. Entonces, no deja de haber siempre estos temas, ¿no? Sí, claro, pero digo, a final de cuentas lo quitan de ahí porque pues en las manos le estalló este tema de los 2 bancos y la casa de bolsa, porque es evidente que don Pablo Gómez pues no tiene esa expertise que sí tenía personas cercanas a Harfuch, y que ahora que lo han movido de ahí para mandarlo a la comisión, pues ya quedó alguien de los cercanísimos a Harfuch que sí le entiende al tema y que es un mensaje también a Estados Unidos. También la designación de este subsecretario el día de ayer, otro de los cercanos también a Harfuch, nos permite entender que va acomodando sus piezas en el tablero de seguridad el señor Harfuch, y qué bueno que así sea. El tema es, ¿y cuándo veremos a Rosa Isela, que es pues una imposición del sexenio pasado, pero que está en un cargo tan importante como la Secretaría de Gobernación, pero que además no es la primera vez que le truenan en las manos estos temas de falta de oficio político para sentarse a negociar en una mesa y que no le exploten el día de mañana estos temas a la Presidenta de la República? El asunto de los maestros. Exacto, y que no todo sea escándalo en el Congreso, ¿no, sí, Ángel? Claro. La ratificación de Claudia Pavlovich como embajador en Panamá, escándalo. Sí. El nombramiento, la ratificación de Quirino Ordaz como embajador en España, escándalo. Todo se ha vuelto escándalo y todo le pega a la presidenta. Sí. Y sí urge que tenga alguien de su absoluta confianza operando desde Bucareli en la Secretaría de Gobernación para, en la medida de lo posible, atenuar los efectos de todos estos temas, que además va empezando el sexenio. O sea, ahorita tendría que prevalecer un ambiente de mayor cordialidad con la oposición. Pareciera que estamos en pleno proceso electoral. O sea, la sesión de ayer de la Comisión Permanente pareciera que en 3 semanas va a haber elecciones, ¿no? Se están dando como si anduviéramos en pleno proceso electoral y todavía ni empieza, ¿no?
Pero a mí me parece que pues encontraron carnita ahí los legisladores de la oposición tan necesitados de momentos donde sí puedan hacerle frente al gobierno y al partido hegemónico. Acá con Adán Augusto dijeron de aquí somos, como efectivamente ha pasado también con el asunto de los viajes ostentosos. Y bueno, pues y por tema, ahí se van a seguir. Y el muñeco de las aduanas, ¿no? Sí, También, insisto, insisto, el timing, necesitan una capacidad de reacción más inmediata, Ángel. Y les atender estos temas de manera inmediata, ¿no? Sí. Al momento que esto surge, la persona se va o se le pide que se vaya o se le hace a un lado y se inician los trámites para demostrar que el gobierno como gobierno no tiene ni complicidad ni interés en estos temas, ¿no? Me parece y me preocupa un poco el hecho de que el estilo ahora será: déjalos que solitos se ahorquen con su propia cuerda, para el día de mañana ya ahorcados llegar y decirles pues ya me resultas un cadáver político que no quiero cargar, porque hoy, a lo mejor hace 5 meses era prácticamente imposible pedirle a Adán Augusto López separarse del cargo, porque además él sentía que con una llamada macuspana podía resolver todo este asunto. Y esta soberbia que está bien documentada, que ha venido ejerciendo durante todos estos meses ahí en la Cámara Alta como coordinador de Morena, con todas estas quejas que ha generado, inclusive de los que son sus aliados políticos, pues se sentía inamovible. Pareciera que no entiende, Ángel, que el poder no se comparte. Así es. Y este país ha acreditado a lo largo de su historia muchas veces esa premisa, desde personajes con una fuerza política como el general Cárdenas, sí, que acabaron yéndose del país. Sí. Hasta otros casos importantes como el del expresidente Salinas, ¿no? Sí, claro. Que también parecía increíblemente poderoso, por supuesto, ¿no? El hecho de que Adán Augusto haya citado ayer a Andrés Manuel López Obrador en su participación en la tribuna permanente, en lo personal me parece un gravísimo error. Por supuesto. Porque escupió para arriba. Y yo no sé si esa vaya a ser el último clavo de su ataúd político. Sí, ¿y por qué lo hizo, no? O sea, pareciera que ya ha llegado la presión tan alto que está dando estas últimas patadas, ¿no? Claro. Pero yo sí creo que fue un error, Por un supuesto. error, o sea, porque estás ahí sí evidenciando. Y al final, la presidenta Sheinbaum, tarde o temprano, Ángel, va a terminar de emanciparse en forma absoluta de su antecesor. Lo creo. Es cuestión de tiempo. Y de estilo, ¿no? Como tú lo comentas, pareciera que el estilo es el desgaste, ¿no? Pero yo creo que si el desgaste no empieza a dar resultados, van a tener que iniciar con el rompimiento, ¿no? Bueno. Al final es sano, pues sí, porque la dictadura sexenal a la que se refería aquel autor peruano, sí, Mario Vargas Llosa, que Octavio Paz le corrigió, le dijo, no es dictadura, es dicta blanda, sigue vigente, ¿no? Pues sí. Y veremos en qué acaba, pero por lo pronto, pues sí es evidente que sigue siendo Adán Augusto López una de esas enormes piedras de este sexenio, pero a lo mejor todo lo que ha hecho es el material del que van a disponer justamente en esta administración para decirle, pues nos estorbas más de lo que nos ayudas. Ya veremos qué pasa por ahí. Pues sí, este escándalo al final puede ser lo que destape una toma de decisiones más enérgica, no solo en este aspecto, sino en distintos cargos públicos. No, vamos a ver. Ahora sí que el balón está del lado de la presidenta Sheinbaum. Ella es la que lleva el ritmo y ella es la que sabrá y determinará, porque finalmente es la responsable de su gobierno, cómo quiere conducirse, ¿no? Bien. Fernando, ha sido un gustazo recibirte esta mañana. El placer ha sido mío, estimado Ángel, y te deseo un espléndido jueves a ti y a todo el auditorio. Igualmente para ti, feliz jueves, 7:54.